Un desafío común ofrecido por musulmanes y otros que niegan la deidad de Cristo es que Jesús nunca afirmó ser Dios. Aunque hay numerosos lugares en los que la Biblia se refiere explícitamente a Jesús como Dios y lo identifica a Él como Yahweh, ellos acusan a los escritores bíblicos de forzar estos títulos sobre Jesús. Aunque la Biblia es, de hecho, la inerrante palabra de Dios y todo lo que dice acerca de Jesús se puede creer, puede ser útil para alcanzar a musulmanes, para poderles mostrar en las mismas palabras de Jesús que Él, de hecho, afirmó ser Dios. Esto se complica aún más por el hecho de que hoy muchos musulmanes han sido enseñados a desconfiar del Evangelio de Juan, haciéndolos menos abiertos a aceptar la clara identificación de Jesús como el yo soy de Éxodo 3:14 y la afirmación de Tomás llamándolo mi Dios en ese evangelio. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dice: porque me has visto, ¿has creído? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, versículos 28 y 29. Aunque no debemos aceptar de ninguna manera su rechazo de Juan 1, existen muchos otros lugares que podemos señalar primeramente en los otros tres evangelios para evitar debates innecesarios al margen. También es importante señalar desde el principio que Jesús no dijo las palabras exactas: yo soy Dios, adórenme. En primer lugar, esto sería contrario a su propósito. Recuerde que Jesús le decía a menudo a las personas que se callaran, incluso acerca de ser el Mesías de ellos o cuando realizaba grandes milagros. En segundo lugar, esto también habría mal interpretado la naturaleza de la divinidad de Jesús. Para Jesús decir simplemente yo soy Dios involucraría en sus oyentes que Jesús era todo lo que Dios era, con la exclusión del Padre o del Espíritu Santo. Dios no había dejado su trono en el cielo, excluyendo su Espíritu, dejando de llenar omnipresentemente el universo y estableciéndose exclusivamente en la tierra y sólo en la persona de Jesús. Por naturaleza, Dios es trino, y todas las referencias de Jesús a su propia deidad están cuidadosamente enmarcadas para no excluir el hecho de que el único Dios verdadero es el Padre y el Espíritu, así como también el Hijo. Jesús es totalmente Dios, pero Jesús no agota todo lo que Dios es. Aún así, esto no quita el hecho de que Jesús clara y directamente afirmó ser Dios en formas que cualquiera familiarizado con las escrituras del Antiguo Testamento puede entender. Cuando Jesús fue arrestado y traído delante de las autoridades judías, le preguntaron: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? La respuesta de Jesús fue poderosa y muy reveladora. Jesús respondió: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. De hecho,
Jesús afirma que es el Hijo del bendito, lo cual está en seria contradicción con el Islam. Sin embargo, su respuesta explica esto de una manera que hace que el sumo sacerdote lo encuentre culpable de blasfemia y declare que él sea reo de muerte. Jesús no estaba simplemente afirmando ser un Mesías meramente humano. Él estaba afirmando ser divino y estar compartiendo el trono celestial de Dios el Padre. Jesús también está señalando dos pasajes del Antiguo Testamento. El primero es del profeta Daniel. Proseguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes de los cielos venía uno como hijo de hombre, y llegó hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse ante él. Y le fue concedido señorío, gloria y un reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Este Hijo de Hombre no solo posee dominio eterno y gloria, sino que el pasaje también dice que todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Aquí la palabra para servir es una palabra hebrea común para adorar, y es traducida de la misma manera en la Septuaginta, la antigua traducción griega del Antiguo Testamento, y en traducciones modernas. De hecho, a través de Daniel, esta palabra para servir es usada solo para la adoración dada a Dios o la adoración que Daniel y sus compañeros rehusaron ofrecer a otros dioses. El Hijo del Hombre recibe correctamente adoración como un gobernante glorioso y eterno para todos los hombres. Que el texto implique que el Hijo del Hombre es divino y digno de adoración, también se evidencia en las nobles tradiciones sobre él que están preservadas en las obras apócrifas judías como 1 Enoc y 4 Esdras. Es también notorio que al inicio del capítulo Daniel registró: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y cuyos cabellos eran como lana purísima. Su trono era de llamas de fuego, y éste tenía ruedas de fuego abrasador. ¿Por qué había tronos puestos para que se sentara el anciano de días? Incluso el Talmud plantea esta pregunta y registra que un reconocido rabino respondió que los tronos eran para el anciano de días y para David, presumiblemente refiriéndose al Mesías, hijo de David. Él, este rabino, fue reprendido por otro por blasfemar contra Dios al afirmar que otro podía reinar al lado de Dios como su igual en el trono de Dios. El primer rabino se retractó y en su lugar concluyeron que Dios se sienta en un trono para pronunciar juicio y el otro para pronunciar misericordia. Esto nos muestra lo que significa sentarse a la diestra de Dios, especialmente en conexión con Daniel 7 y lo que estaba en juego. Los tronos eran los tronos de Dios, y solo Dios podría sentarse en ellos. Nadie podría sentarse con él. Sin embargo, Jesús reclamó el derecho como el Hijo del Hombre a sentarse en un trono a la diestra de Dios. Él enfatizó esto mezclando con Daniel 7 las palabras del Salmo 110:1. Dice la Escritura:
oráculo de Yahweh a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús ya se había aplicado este salmo poco antes de esto. Usted puede ver las referencias en Marcos 12:36, Mateo 22:44, Lucas 20, versículos del 41 al 44. Y lo había usado para decir que él no era simplemente un hijo de David y fuera llamado con razón Señor de David. Cuando Jesús afirmó ser el Hijo del Hombre que venía sobre las nubes del cielo y estaba sentado a la diestra del poder, no dejó lugar a dudas de lo que él estaba reclamando para sí mismo. Él afirmó compartir en el trono la autoridad celestial de Dios Padre y ser digno de la adoración universal. Al identificarse a sí mismo como el Hijo del Hombre en un sentido glorificado y sublime, Jesús estaba declarándose a sí mismo como Dios, manteniendo la distinción personal apropiada entre Él y el Padre. De esta manera, Jesús explicó que Él era Dios de una manera que no confundía a las personas de la Trinidad, ni de otra manera tergiversaba lo que Él quería decir. Con frecuencia, los profetas del Antiguo Testamento usaron la analogía del matrimonio para representar el vínculo del pacto de Dios con su pueblo, para reprenderlo por su infidelidad a Él y prometerle en el futuro un nuevo y mejor pacto entre Dios. Por ejemplo, Dios a través de Jeremías reprende a Israel diciendo: vio que yo había despedido a la apóstata Israel por sus adulterios y que le había dado carta de divorcio. Pero más tarde él mismo promete: he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Así como el pecado de Israel fue comparado al adulterio y su juicio al divorcio, la promesa del nuevo pacto también estaba conectada a la analogía de Dios como un esposo para Israel. De igual forma, el profeta Oseas escribe: me dijo Yahweh, ve otra vez, ama a una mujer amada por su marido, y aún así adúltera, tal como Yahweh ama a los hijos de Israel, aunque siguen a dioses ajenos y aman las tortas de uvas pasas. Y continúa: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahweh su Dios y a David su rey, y acudirán temblorosos a Yahweh y a su misericordia al fin de los días. En Ezequiel, después de una extensa analogía de Dios comparando a Israel con una mujer destituida a quien levantó y la tomó para sí mismo como su propiedad, Dios le declara a Israel: ah, mujer adúltera, que en vez de su marido admite a los extraños. En el mismo contexto, él continúa prometiendo: antes bien, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno.
sino del pacto que yo estableceré contigo, y sabrás que yo soy Yahweh. De igual manera, el profeta Isaías profetizó esta gran promesa en palabras como: pues como el joven se desposa con su virgen, así tu arquitecto se desposará contigo, y como el novio se goza sobre la novia, así tu Dios se regocijará en ti. Porque marido tuyo es tu hacedor, Yahweh Sebaot es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que será llamado Dios de toda la tierra. El novio del pacto de Israel, que inauguraría la nueva alianza, es Dios mismo. Resulta así bastante sorprendente que cuando se le preguntó a Jesús por qué sus discípulos no ayunaban como los fariseos, él respondió: ¿pueden acaso ayunar los que asisten al esposo mientras el esposo está con ellos? Entre tanto tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán en aquel día. Nadie cose un remiendo de tela nueva sobre un vestido viejo. De otra manera, el remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace una rotura peor. La sorprendente analogía de Jesús acerca de lo que es apropiado de lo viejo contra lo que es apropiado en lo nuevo, siempre se ha entendido como una referencia al amanecer de la nueva alianza y la desaparición de las cosas viejas. Esto hace aún más llamativo entonces que Jesús explicara la falta de ayuno entre sus discípulos, diciendo que no ayunarían porque el novio estaba con ellos. Esta referencia al novio siendo quitado de ellos hace aún más evidente que Jesús estaba reconociéndose a sí mismo como el esposo. Jesús, reclamando para sí mismo un título que en este contexto solo se aplica al único y verdadero Dios de Abraham y Moisés. Este no es un incidente aislado. En una parábola Jesús también se refiere a sí mismo como el novio, donde aquellos que entrarán a su fiesta tienen vida eterna, y aquellos que no son echados fuera al tormento eterno. Posteriormente, en el mismo capítulo, Jesús explica claramente: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y los apartará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Como el Hijo del Hombre, Jesús afirmó ser el novio de la nueva alianza que vendría en gloria con todos sus ángeles, sentándose en su trono de gloria delante de toda la humanidad y decidiendo quién será lanzado al infierno. Si esto no es afirmar ser Dios, nada más afirmaría que Él es Dios. Dios estableció el Shabbat por el modelo de los 7 días de la creación misma, y Dios reclamó ese día como de su propiedad. Las Escrituras declaran cosas como: guardaréis mis días de reposo, y tendréis temor reverente de mi santuario, yo Yahweh. Pero el 7º día es Shabbat para Yahweh tu Dios. No harás labor alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus ciudades. Y tú habla a los hijos de Israel diciendo: de cierto guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre yo y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy
Yahweh, quien os santifica. Santificad mis Shabbatot, para que sean señal recíproca, para que se sepa que yo soy Yahweh, vuestro Dios. Sería fácil adicionar más pasajes, pero el punto es claro. El Shabbat es para el Señor, y Dios lo llama mi Shabbat. Es un día que Dios mismo apartó para sí. Dios definió lo que podría hacerse y lo que no podría hacerse en ese día santo que Dios designó para honrar su propio nombre. Dios es el Señor del Shabbat. Una vez más, Jesús toma este título para sí mismo como su derecho que tiene como el Hijo de Dios, declarando: porque el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. De hecho, justo antes de esto, Mateo registra para nosotros las palabras provocadoras de Jesús. ¿O no leísteis en la ley que en los sábados los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. El templo era grande porque representaba la presencia de Dios. Mientras Dios llena el universo y está entronizado en los cielos, Dios también estaba presente excepcionalmente en el lugar santísimo. Por esta razón los sacerdotes trabajan en la adoración, sacrificios y el mantenimiento del templo, lo cual se permitía incluso en los Shabbots. Jesús afirmó que si la presencia de Dios en el lugar santísimo y su nombre en ese lugar justificaba cierto trabajo en el Shabbat, entonces la presencia del Hijo del Hombre lo justificaba aún más. Jesús era más grande que el lugar santísimo, el lugar de la presencia personal de Dios donde sólo los sacerdotes podían entrar. Jesús no estaba afirmando ser el Padre. Una vez más, Él estaba no pretendiendo agotar todo lo que Dios es, sino simplemente afirmando que Él es Dios. Él afirmaba ser la presencia personal de Dios. Jesús también les dijo a sus discípulos: bienaventurados sois cuando los hombres os aborrezcan, cuando os excluyan y os insulten y rechacen vuestro nombre como maligno por causa del Hijo del Hombre. Regocijaos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí vuestra recompensa será grande en el cielo, porque del mismo modo hacían sus padres con los profetas. En otras palabras, cuando sufres por el Hijo del Hombre, estás haciendo la misma cosa que hicieron los profetas. Pero, ¿por qué motivo sufrieron los profetas? Obviamente por Dios. Ellos no sufrieron en el nombre de otro profeta futuro o un Mesías simplemente humano. Tampoco sufrieron por un ángel o un ser creado. Ellos sufrieron en el nombre de Yahweh, Jehová, el único Dios verdadero. Jesús dijo que cuando usted sufre en el nombre del Hijo del Hombre, está haciendo la misma cosa. Jesús no está, por lo tanto, afirmando que Él es como los otros profetas. Él está afirmando que usted es como los otros profetas cuando sufre por su causa, porque eso es lo que hicieron los otros profetas. Así, una vez más, Jesús está afirmando que Él es el Hijo del Hombre, Dios encarnado. Jesús también testificó poderosamente de su deidad,
durante uno de sus milagros más notables. Y enseguida obligó a sus discípulos a subir a la barca e ir delante a la otra orilla, hacia Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, fue al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra. Y viéndolos fatigados de remar, porque el viento les era contrario, hacia la cuarta vigilia de la noche, llega a ellos andando sobre el mar, e hizo ademán de pasarlos. Pero ellos, viéndolo caminar sobre el mar, pensaron: es un fantasma, y gritaron, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos, les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió junto a ellos en la barca, y se calmó el viento, y se asombraban en gran manera. Es importante señalar que en cada versión de esta historia, cuando Jesús dice, tened ánimo, yo soy, las palabras griegas traducidas aquí, yo soy, son ego eimi. Literalmente es yo soy. Los discípulos ven una figura caminando hacia ellos en el agua en medio de una violenta tormenta. Tienen miedo de que sea un fantasma. Jesús los corrige diciéndoles: tened ánimo, yo soy. Ahora, el significado de la frase ego eimi está determinado por el contexto. Si las personas están tratando de descifrar si Él es el Mesías y Él dice ego eimi, usted está entendiendo claramente que Él está afirmando yo soy el Mesías. Mire el siguiente ejemplo. Si como el capítulo 9 de Juan, las personas están tratando de descifrar si el hombre que ahora pueden ver es el mismo hombre que nació ciego, y el hombre dice ego eimi, entonces el hombre está diciendo yo soy el hombre que nació ciego de nacimiento. La persona solo necesita decir yo soy. El contexto proporciona el resto de la oración. Sin embargo, la historia de Jesús caminando sobre el agua es peculiar. Los discípulos piensan que Jesús es un fantasma, y Jesús responde diciendo ego eimi. Él responde diciendo yo soy. Claramente no está tratando de decir soy un fantasma o yo fui. De hecho, él está diciendo que él no es un fantasma. ¿Qué pues está diciendo que es? El contexto gramatical no proporciona ninguna respuesta. ¿Cómo debemos entender entonces la afirmación de Jesús? ¿Qué está diciendo Jesús? Tened ánimo, yo soy. ¿Qué? Una vez más, las escrituras del Antiguo Testamento nos proporcionan una respuesta notable. En Éxodo, Moisés le pregunta a Dios, ¿quién es Él? Para así decirle al pueblo de Israel quién lo ha enviado. Respondió Elohim a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Muchos se apresuran a señalar que en la Septuaginta griega, yo soy, en Éxodo 3, no solo se traduce como ego eimi, sino más bien como ego eimi o on, que significa yo soy el ser uno, o yo soy el que soy. Esto es verdad. Sin embargo, no es toda la historia. En la antigua traducción de Isaías en la Septuaginta, la forma sencilla ego eimi o yo soy es usada como un título para Dios en múltiples ocasiones, de modo que la forma simple de ego eimi
ciertamente puede ser usada como una referencia para el nombre de Dios. La pregunta aquí no es si ego eimi puede ser un título para Dios. La pregunta es si Jesús lo quiso usar de esa manera. De nuevo, los discípulos pensaron que era un fantasma y los corrigió diciéndoles: yo soy. ¿Por qué haría él esto? El libro de Job en el Antiguo Testamento nos da una posible respuesta profunda. Al describir al único Dios verdadero, dice: Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. La Septuaginta traduce esta frase: quien solo estiró el cielo y camina sobre el mar como en tierra seca. Si solo Dios camina sobre el mar como en tierra seca, entonces una figura caminando sobre el mar como en tierra seca no podría ser un fantasma. Jesús estaba refutando la superstición de sus discípulos, recordándoles que solo Dios, solo el yo soy, podría hacer lo que estaba haciendo. Esto es ciertamente lo que los primeros cristianos pensaban que Jesús estaba haciendo, apropiándose del título yo soy. Por ejemplo, en las palabras del antiguo y prominente pastor griego Juan Crisóstomo leemos: como el Padre usó esta expresión yo soy, así también lo hizo el Hijo. Jesús no reprendió, rechazó o corrigió esta reacción. Más bien, parece que Jesús vio esto como la respuesta apropiada. Jesús nunca usó la frase demasiado simplista yo soy, adórenme, como exigen aquellos que rechazan la divinidad del Hijo, aquellos que rechazan el nombre del Hijo. Sin embargo, Él dejó en claro en repetidas ocasiones que Él, como glorioso Hijo del hombre, era de hecho divino y digno de adoración. Él se diferenció del Padre y del Espíritu, pero lo hizo en el contexto del estricto monoteísmo. Jesús afirmó ser Dios y afirmó que había un solo Dios, pero también dejó claro que el Padre y el Espíritu es ese único Dios. En otras palabras, Jesús afirmó ser Dios de una manera claramente trinitaria, de tal forma que tuvo cuidado de ser consistente con toda la revelación que había venido antes que Él.